Como dijimos, esta charla, este encuentro, se motiva principalmente para recordar el Día de la Soberanía Nacional Argentina, recordar el combate de la Vuelta de Obligado, ocurrido un día 20 de noviembre del año 1845, combate en el que las fuerzas de la patria, los gauchos de la Confederación Argentina, que lideraba en ese entonces el ilustre restaurador de las leyes, el brigadier don Juan Manuel de Rosas, se enfrentaron con valentía, con ingenio y con coraje a la flota combinada de los dos imperios por ese entonces más poderosos de la tierra, Francia e Inglaterra, con todas sus armas y tecnologías. Pero también queremos aprovechar esta oportunidad para rendir un justo homenaje a otro gran defensor de la soberanía nacional argentina, que lo hizo enseñando y lo hizo desde las aulas y lo hizo desde su pedagogía. Hablo del profesor Jordán Bruno Yenta, de quien el pasado domingo 27 de octubre se cumplieron 50 años de su cruento martirio a manos de los esbirros del entonces autoproclamado Ejército del Revolucionario del Pueblo, el ERP, o como se dieron a conocer más adelante, los espianos, que eran una banda de criminales apátridas, marxistas, internacionalistas, servidores del castrismo y del guevarismo, imperialistas de la entonces Unión Soviética y, por supuesto, agresores internos de la soberanía nacional argentina. El cruel asesinato del profesor Yenta pasó a ser de un simple atentado a un verdadero testimonio del saber morir, ya que, al igual que los gauchos de Obligado, el profesor Yenta rubricó con su sangre el testimonio de una vida al servicio de la patria. A propósito de esta y de otras cuestiones, charlábamos con el camarada, el profesor Adrián Marconi, y concluíamos diciendo que lamentablemente hemos echado fuera a los héroes, a los arquetipos, a los mártires, los hemos echado fuera de las aulas argentinas. Esto es una discusión entre docentes, pero vamos a encontrarle la relación. Refiriéndonos a todas las lecturas que hoy se les ofrece a nuestros niños y a nuestros jóvenes, que son justamente el futuro de nuestra patria. Nos preguntábamos, ¿dónde fue a parar la Ilíada y la Odisea? ¿A dónde fue Don Quijote y Sancho Panza luchando contra los molinos de viento? ¿A dónde está el Cid campeador que aún después de muerto batía enemigos? ¿En qué rincón olvidado quedó nuestro gaucho Martín Fierro y su amigo Cruz? ¿Y qué decir de las hazañas del general Belgrano, las hazañas del general San Martín o las del mismo brigadier general don Juan Manuel de Rosas? ¿Quién se acuerda de todo esto? Esta semana este acontecimiento pasó prácticamente desapercibido. Como dijimos, ha ocurrido una terrible tragedia. Hemos echado fuera a los héroes, hemos echado fuera a los arquetipos, hemos echado fuera a todos esos modelos de heroísmo. Y a nuestros niños y a nuestros jóvenes, como supe decir en una charla anterior, los estamos embruteciendo con las lecturas de todos esos libros, panfletos, publicaciones que en realidad están diseñadas para el consumo masivo y que no edifican, son los conocidos bestsellers. Esto lo denunciaba así el dramaturgo francés Gustave Thibon. Esas lecturas que no edifican son como golosinas para el alma, como protestaba Sócrates, que parecen alimentar, pero que en realidad producen una terrible indigestión. Esta es la propuesta que les traigo hoy, de la mano del querido profesor Jordán Bruno Yenta, para recordar a esos gauchos, a esos héroes de Obligado,
para recordar a don Juan Manuel de Rosas, a Mansilla, en homenaje a la épica batalla de Obligado. Recuperemos a los héroes, recuperemos a los arquetipos para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Recuperemos esos modelos de entrega y de heroísmo para el futuro de nuestra amada patria argentina. Por eso, esta charla procura recuperar los arquetipos. Y por eso hablaremos hoy justamente de este arquetipo, el profesor Jordán Bruno Yenta. Recientemente, con motivo del 50 aniversario de su fallecimiento trágico, el doctor Mario Caponeto y su esposa María Lidia Yenta pusieron a disposición del público una biografía escrita a primera mano y con los primeros testimonios directos, siendo uno el yerno y la otra la hija del profesor Yenta. Esta biografía, El filósofo y la ciudad, tal es su título, en el cual podemos leer quién fue el profesor Yenta. Sin extendernos demasiado, diremos que el profesor Yenta nació en el año 1909 en el seno de una familia cuyo padre era un ateo empedernido, un anticlerical impenitente. Protestaba contra toda forma preestablecida por aquellos tiempos, imagínense, principios del siglo XX, contra toda forma social. Era también algo anarquista y tenía un carácter muy particular. El joven Jordán Bruno Yenta pierde a su madre a la edad de 13 años, justo en el momento de ingresar a la escuela secundaria. El carácter de su padre y lamentablemente la pérdida tan temprana de su madre no le auguraban una adolescencia muy feliz, pero aún así él se destaca, logra ingresar en el Colegio Nacional Mariano Moreno, donde tiene como celador a un alumno adelantado, el futuro presidente Arturo Frondizi. Aquellos años no fueron fáciles, aún así logra finalizar la secundaria y en él empiezan a surgir su carácter, una inteligencia poderosa, una pasión inflamada y una fuerza de liderazgo que cautivaba a todo aquel que se acercara a él. Hacia el año 1927 ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Su padre, recordemos, por su particular carácter, se niega a esto e intenta orientarlo hacia carreras más lucrativas, hacia una medicina, hacia una abogacía o hacia una ingeniería. Jordán Bruno se niega. El castigo paterno, negarle todo auxilio económico, todo sustento económico. Por los testimonios sabemos que en esos tiempos debe ir caminando desde su casa hasta la facultad, ida y vuelta todos los días, ahorrando hasta las monedas para el tranvía. Según su sobrino, Edmundo Gelón Milarino, quien también colabora en la biografía, subsiste en esos tiempos dando clases particulares a sus primos más pequeños y a los hijos de los vecinos de sus abuelos maternos. Estos sacrificios, estos esfuerzos, lamentablemente van minando su salud. Termina la Facultad de Filosofía y Letras, recibiéndose como profesor superior universitario en el año 1934. Pero es justamente en ese momento empiezan a aparecerle los síntomas de la tan temida tuberculosis. En busca del remedio de sus males, se dirige a una localidad serrana en la provincia de Córdoba, acompañado por Lidia Lozada, su entonces novia, con quien contraería matrimonio más adelante. Estando allí en la provincia de Córdoba, se recupera de sus males y empieza a ejercer la docencia a nivel secundario, para luego, recuperándose, trasladarse a la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde ejerce la docencia superior y universitaria. Participó en la creación del Instituto Nacional del Profesorado, fue designado interventor de la Universidad Nacional del Litoral y luego su rector, incluso hasta el año 1946, ya de regreso a la ciudad de Buenos Aires, y luego de haber ejercido distintos cargos
en la magistratura y cargos educacionales, funda una cátedra abierta, privada de filosofía, en la que enseñó incluso hasta el momento anterior a su trágica muerte. Su vida estuvo siempre abocada al magisterio, pero también a la filosofía. Durante la década de 1960, tuvo un paso por las aulas de la Escuela de Aviación Militar, donde impartió clases de filosofía y ética a los futuros pilotos de combate, inculcando en ellos el ideal de morir por Dios y por la patria, como un sacrificio supremo, cristiano y patriótico. Su hija, María Lidia Yenta, la biografía nos escribe: es cierto aquello del factor Yenta en los pilotos argentinos durante el conflicto de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Así lo llamaron en algún informe de la inteligencia militar británica. Factor que se definiría como una suerte de enamoramiento de Dios y de la patria, por sobre todas las otras cosas, hasta el sacrificio final. Y eso no por desprecio de la vida, como lo decían en el sentido de los kamikazes japoneses, sino para ofrendar aquello que el cristiano valora con el más gozoso bien divino, la vida. Es cierto que mi padre tuvo que ver con la formación espiritual y ética de esos pilotos, y es cierto que los educó en el sentido tan radicalmente hispánico del gozo de la vida bien vivida y de la muerte como suprema ofrenda. Y es cierto que los educó con su última lección, la muerte mártir. Cuando mi padre me criaba en el descubrimiento del gozoso de los arquetipos de la hispanidad, el Cid Campeador, los cristeros mexicanos, los héroes del Alcázar, yo estaba muy lejos de saber que su muerte sería la rúbrica de toda su pedagogía. He querido traer este recuerdo no por vanagloria personal, sino porque se vea hasta dónde el viejo espíritu de la hispanidad católica impregnó a la guerra de Malvinas. Volvamos al testimonio de su sobrino, Edmundo Gerón Milarino, quien nos escribe cómo era el profesor Yenta en sus clases abiertas. Allí concurrían militares, diplomáticos, sacerdotes, intelectuales, a la par de una fervorosa juventud. La casa estaba abierta para los amigos y los amigos de los amigos, y a quienes quisieran ir a escuchar aquella sabiduría. Yenta nos educaba en el entendimiento práctico para reconocer lo universal en lo singular. Respecto de su muerte, los autores del Filósofo y la Ciudad afirman: no somos apresurados al llamarlo mártir, ya que es el verdadero y máximo testigo que rubrica con su sangre la verdad de su palabra a imagen de aquel que es la verdad encarnada, nuestro Señor Jesucristo. En efecto, cuando se conocen las circunstancias de su martirio al dirigirse a misa y la cínica ironía que ostenta la confesión de sus verdugos, que en una carta ponen énfasis en que lo mataron por ser católico, no podemos dejar de dirigir la mirada hacia su vida y su palabra y concluir que lo suyo sí fue un auténtico y verdadero martirio. Pero además de mártir, Yenta fue sobre todo un maestro que supo hacer discípulos de la verdad más allá de las personas, porque abominó todo tipo de ideologías, conduciendo a las almas hacia aquel que es la verdad. Por sus frutos los conoceréis, dice San Lucas. Pues bien, el profesor Jordán Bruno Yenta se conoce por sus frutos, porque fue la suya una vida y una prédica política, porque buscó y amó celosamente el bien común, y eso no puede callarse ni ocultarse en días como hoy, en el cual el profesor Jordán Bruno Yenta hizo manar el ideal político desde la cima más alta y pura, desde el monte de las bienaventuranzas, tal como lo expuso en otra obra suya, Política del Cristiano,
opción política del cristiano, y supo hacerlo naturalmente, porque antes él mismo había practicado la coherencia, el orden y la caridad, faro que impregna todas las virtudes. El doctor Antonio Caponetto, hermano y cuñado de los autores de la biografía y también discípulo directo del profesor Yenta, hace una semblanza y dice: enseñó la verdad católica, apostólica y romana en plena y continua comunión con la cátedra de Pedro, mas no ignoraba la presencia de los lobos revestidos de corderos. No aprobó jamás procedimientos castrenses irregulares y clandestinos para combatir al marxismo. Clamaba por una guerra justa, limpia, frontal y varonilmente librada. Clamaba por la guerra contrarrevolucionaria, de la que fue su más esclarecido doctrinario. Murió antes del llamado proceso, por si algún trasnochado no lo había notado, y no fue ni su mentor, ni su propedeuta, su defensor, ni su anunciante, porque Yenta distinguía entre el testigo y el verdugo, entre el partisano y el guerrero, entre el soldado patrio y el guerrillero apátrida. Nunca se le hubiera ocurrido homologarlos en un sincretismo contrario a la justicia. La unidad de las derechas y de las izquierdas no aparecían en sus discursos. O se honraba a los gauchos de obligado, o se aplaudía, como hacían los unitarios de Uruguay, a los invasores de la patria. Pero gauchos y usurpadores jamás resultaban para el profesor Yenta materia de forzadas reconciliaciones, como ocurre hoy en día. La realeza social de Jesucristo fue su única opción. El omnia instaurar en Cristo, instaurar todo en Cristo, su lema y su norte, su divisa flameante izada aquí en el tope. El profesor Jordán Bruno Yenta jamás fundó un partido, ni aconsejó formarlo o integrarlo, como hicieron algunos. Jamás creyó en la unidad de los opuestos, ni en la coyunda entre liberales y populistas, ni en la asociación, ni en la acción conjunta con quienes no existe previamente, aunque sea la unidad del ser. Él repetía con Santa Teresa de Jesús: es preferible la verdad en soledad al error en compañía. Y con Aristóteles también repetía: en toda juntura entre lo malo y lo bueno, siempre sufre lo bueno. No mixturaba los contrarios. Así, evitaba mezclar el agua con el vino, y esto no es una metáfora al estilo de Antoine Saint-Exupéry, como en la arenga de Enrique V de Shakespeare, en vísperas de San Crispín. Él podía tener el presentimiento de que su nombre sería recordado entre vasos rebosantes. No estaba por azar cuando ocurrió el atentado, ni recibió una bala casualmente, ni fue damnificado por una explosión que buscaba otro destinatario. La sustancia, antes que los accidentes, explican su caída. Lo habían ido a matar a la puerta de su casa, un día domingo, cuando rumbeaba para la Santa Misa, en la tradicional festividad de Cristo Rey, tal como lo escribieron sus asesinos y verdugos más tarde en sus panfletos, inmundos, sádicamente. Tuercen los hechos quienes dicen que lo mataron por pensar diferente. Al profesor Yenta lo mataron por pensar verdadero y obrar y vivir en consecuencia. El profesor Yenta cayó con muerte previsible, anunciada, esperada. Cayó con la muerte bella y merecida del mártir. Dio su sangre, como los gauchos en la vuelta de obligado, ofrecida en sacrificio por la cruz y por la bandera, por la fe y por la verdad crucificada. Para entender lo que ocurrió ese día no hay que ir a las noticias policiales ni a los relatos, sino al misterio de la comunión de los santos. Al profesor Yenta lo mató el odio rojo por luchar por el amor de los amores.
Pero hoy, aquí, ahora, entre nosotros, no es el tiempo del Valle de los Caídos, es decir, no es el tiempo de los lamentos. Es la hora del Valle del Elá, aquel lugar donde cuentan las escrituras que David supo tumbar al maléfico Goliat. Jordán Bruno Yenta está a la derecha del Padre, gozando del merecido cielo que ganó por asalto, al haber caído con muerte mártir, como mártir de la fe, en el más estricto y cabal sentido de la palabra. Los mártires de los últimos días no serán reconocidos, escribía San Agustín. Sí, no serán reconocidos por los heresiarcas, pero el Dios de los ejércitos, que pasa revista en cada alba, y un arcángel arcabucero señala su presencia con un centelleo vertical de luces altas. La pedagogía nacional para servir a la patria argentina nos recuerda el deber del ciudadano en los versos escritos por otro gran educador y defensor de la soberanía nacional, el padre Leonardo Castellani. Dichoso aquel que muere por su casa y por su tierra, pero sin haber hecho dolo ni fuerza injusta. Dichoso aquel que compra su tálamo de tierra, que compra con su sangre la cama eterna y justa. Dichoso aquel que muere por la cosa solemne, aunque sea más chica que un granito de anís. Dichoso aquel que muere porque sigue indemne la vida de un niñito, la gloria de un país. Dichoso aquel que muere por la cosa perenne, por un santo sepulcro, por Dulcinea y Beatriz, o por un sol en campo de color cielo y lis. Profesor Jordán Bruno Yenta, presente. Para poder dar paso al profesor Ezequiel Jiménez, voy a hacer un pequeño retrato sobre lo que fue la pedagogía de los arquetipos que enseñó el profesor Yenta. Él tomó varios personajes históricos, los expuso en su libro, el curso de psicología del año 1939, y promovía la admiración de estos arquetipos, de estos personajes históricos. Y el que más relación tiene con esta charla es esa virtud arrebatadora que tiene el arquetipo del soldado patrio, el general don José de San Martín. Sobre él escribía el profesor Yenta. El general don José de San Martín es el estado militar que revisten los defensores naturales de la ciudad, de la patria. Es la forma más elevada de ciudadanía. Nuestra patria se dio a la existencia soberana en campos de batalla, y el primero en esa guerra justa fue el general don José de San Martín. Su espada victoriosa midió el espacio de nuestro destino histórico. Soldado de vocación y de oficio, hijo de soldado español, su espíritu y estilo militar están presentes en todos los actos de su vida. No quiso ser otra cosa más que soldado, porque, como escribió, enrolado en la carrera militar desde los 12 años, ni mi educación ni mi instrucción las creo propicias para desempeñar con acierto otras misiones públicas. Don José de San Martín, caballero cristiano, consagró a la Virgen Madre patrona del ejército de los Andes, y después de las batallas de Chacabuco y Maipú, con humildad y corazón, hizo depositar su bastón de mando en las delicadas manos que llevaron a nuestro Señor Jesucristo. Sus enemigos no le perdonaron ni las hazañas guerreras ni la grandeza del alma en la adversidad. Tampoco le perdonaron la colaboración permanente a la política de don Juan Manuel de Rosas. La cláusula del testamento en la que le hace el legado de su sable revela el sentido y la misión de su vida. El sable que me ha acompañado en la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina,
don Juan Manuel de Rosas, como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. La primera y principal lección del general San Martín, según Yenta, se refiere a la misión específica del militar argentino, el cuidado de la soberanía, de la integridad y del honor de la patria. Finalizamos con otro fragmento de una carta del general San Martín. He visto por los papeles públicos de esta el bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país. Ignoro los resultados de esta medida. Si son la guerra, yo sé cuál es mi deber y me impongo como americano, pero en mis circunstancias y de las que no fuese creer que me supongo un hombre necesario, hace por un exceso de delicadeza que usted sabrá valorar, y si usted me cree de alguna utilidad, y espero sus órdenes. Carta del general don José de San Martín, fechada en Granburg, dirigida a don Juan Manuel de Rosas. Muchas gracias.